realmente pues es placentero estar con un grupo tan grande de jóvenes y miembros de la Iglesia de Cristo de varios lugares. Es un placer en realidad estar aquí, aunque siempre en realidad me siento muy a gusto en esta congregación, aquí en Los Cerrillos. Me siento parte de esta congregación, y cada vez que vengo por estos lugares, como le he dicho a los hermanos, me agrada estar acá, y mucho más si me invitan a compartir la palabra de Dios. Amén. El tema que se me ha dado a exponer es familias que anhelan la organización bíblica. Familias que anhelan la organización bíblica. Y quiero poner el énfasis sobre todo en la frase anhelar, porque creo que es muy importante, y es una frase que inclusive en estos tiempos está muy de moda. Escuchaba entre los ministros y altas personalidades del gobierno hablar de la política y sobre todo de sus aspiraciones. Y ahí la palabra que quiero utilizar. Y como muchos de ellos están aspirando sobre todo a la presidencia y a altos cargos en la política, le preguntaban a algunos, inclusive el presidente: ¿es cierto que usted está aspirando a tal posición? Y decía uno: bueno, es que el que no aspira, no respira, indicándonos el deseo que tiene todo ser humano de aspirar a algo. Y yo estoy seguro, hermanos, que en este grupo que tenemos en esta mañana, todos los que estamos aquí estamos aspirando a algo. No a nivel político, claro está, aunque no se sabe. No es que la política sea mala, sino que hay malos políticos. Pero en su mayoría pues tiene que ver con el aspecto espiritual. La pregunta es: ¿qué anhela? ¿Qué usted está anhelando? Como seres humanos anhelamos muchas cosas. Los solteros anhelan casarse. Los que la tienen una novia, anhelan casarse algún día. Los que no la tienen, ¿qué anhelan? Encontrar la novia, pero lo anhelan. Otros anhelan un trabajo. Otros anhelan seguir sus estudios y obtener algún reconocimiento. Otros anhelan ser mejor en la iglesia. Y así cada uno de nosotros va anhelando. Yo quiero que usted en este momento repase su mente, repase su corazón y se pregunte: bueno, ¿qué yo estoy anhelando en este momento? Y de seguro que usted va a encontrar algo que usted anhela. Pero debemos entonces preguntar: ¿qué es anhelar? ¿Qué entiendo por anhelar? Cuando nosotros nos vamos al concepto, lo primero que nosotros podemos entender es que anhelar tiene que ver con un estado de la mente, tiene que ver con un deseo, un estado interno de cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros vamos a una definición un poco más específica, nos dice el diccionario que es el deseo y el esfuerzo. Mire usted, el deseo y el esfuerzo por alcanzar algo. Así que cuando nosotros hablamos de anhelar, deja de ser un aspecto netamente interno, deja de ser un aspecto netamente del pensamiento, para convertirse
en hechos específicos. Y miren que aquí es donde la mayoría de nosotros, los seres humanos, fracasamos. Fracasamos porque todos en un momento dado hemos tenido sueños. Y cuando le hablo de sueños no le estoy hablando en ese estado que viene a la mente cuando nosotros estamos reposando en nuestras almohadas, ¿verdad? En el turno de la noche. Sino que nos estamos refiriendo a aquellos deseos que en algún momento usted quiso tener. Y cuando nosotros repasamos estos momentos en que en algún momento de nuestra vida hemos deseado algo y ha pasado el tiempo y resulta que estamos ahora en una situación en que probablemente podemos estar diciendo no pude alcanzar lo que me había propuesto. En otras palabras, todos tenemos deseos, anhelos, pensamientos de ser algo. Y llega el momento en el cual nos sentimos frustrados porque no hemos logrado aquellas cosas que en un momento nosotros nos propusimos o por lo menos deseamos. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la dificultad? Normalmente en que el tiempo pasa, estimados hermanos, y nosotros vamos en el asunto del día, en el afán del día, y no nos programamos, en que muchas veces deseamos cosas y no encaminamos nuestra vida hacia a obtener eso que nosotros en algún momento nos propusimos. Dígase cualquiera de los ámbitos en los cuales nosotros aspiramos. Y es aquí donde nosotros los seres humanos, y creo que también para aplicarlo más adelante, con respecto a la Biblia, con respecto a la organización, no hemos podido lograr porque solamente dejamos los pensamientos y los deseos en el ámbito interno, en el ámbito del pensamiento. Cerramos los ojos y pensamos en aquello que nosotros queremos obtener, pero de allí no pasamos. Porque cuando vamos a ver específicamente el concepto de anhelar, nos dice la Real Academia de la Lengua que no es solamente el desear, sino el esfuerzo que usted establece, que usted ponga para lograr algo, hermano. Es allí donde nosotros fallamos, en el esfuerzo. Y cuando nosotros hablamos del esfuerzo, para poder entender o captar un poco mejor, nosotros podemos ver algunos sinónimos. Por ejemplo, cuando hablamos de anhelo, estamos hablando de aspirar a algo. Cuando hablamos de anhelo, estamos hablando de buscar algo. Cuando hablamos de anhelo, estamos hablando de el ansia de tener algo. Y cuando hablamos de anhelo, estamos hablando en el sentido positivo de el afán que tengo en lograr algo. Yo quiero que me acompañen a leer en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 16. Hebreos capítulo 11, versículo 14 al versículo 16. Y vamos a pedir a alguien que nos lea ese pasaje, por favor, para que también usted pueda tener participación. Porque En voz alta. lo que esto dice claramente da a entender que busca una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Muy bien. El libro de los Hebreos nos está hablando a nosotros de los profetas, de los hombres de Dios.
Y específicamente en lo concerniente al tema, dice que ellos tenían un anhelo también. El anhelo de una patria celestial. Y nos señala el contexto que debido a ese anhelo dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Mi pregunta es, ¿Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos por el solo hecho de querer lograr una patria celestial? Ese es el punto central aquí. Vuelvo a repetir, Dios no se avergüenza de estos hombres por el simple hecho de querer lograr una patria celestial. Por eso es que Él dice, yo no me avergüenzo de llamarme Dios de ellos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es solamente por eso? ¿O por qué Dios dice, yo no me avergüenzo de llamarme Dios de ellos? ¿Será por el pensamiento de querer una patria? Dice que la busca. La busca, claro está. Porque de igual manera, todos los que estamos en esta mañana aquí, ¿queremos, hermano, una patria celestial? El problema está en si la estamos buscando. El problema está en los hechos. El problema está en las actividades. Pero sobre todo, hermano, el problema está en el esfuerzo de lograr esa patria celestial. Y cuando nosotros leemos el capítulo 11, allí nos da o nos señala a nosotros que fueron hombres de fe. Y cuando habla de hombres de fe, está hablando de hombres que realmente sufrieron. Pero sufrieron no simplemente por querer sufrir, que es la diferencia. Sufrieron porque tenían un anhelo. Y ese anhelo los llevó a pasar múltiples cosas para lograr el objetivo. A tal punto que nos señala la Escritura, por ejemplo, que aún en el objetivo de alcanzar esa patria celestial, aún así algunos pusieron su vida. Es increíble, hermano, y siempre me llama la atención y admiro a estos hombres y también los hermanos del primer siglo, que realmente pusieron su vida. ¿Por qué? Porque no se podían reunir como nosotros estamos en esta mañana, de una manera libre, espontánea, y donde nadie nos está persiguiendo, pero no era así en los tiempos, por ejemplo, del primer siglo. Porque en el primer siglo, si ellos se reunían, allí estaban los enemigos buscándolo para disolver esa reunión. Pero aún así dice que ellos lo hacían. Y bueno, si había que morir, se moría. Pero era que tenían, hermano, un anhelo. Y yo me pregunto, nuestro anhelo, nuestro afán, ¿realmente es lo suficientemente significativo? El objetivo de nuestra vida es realmente significativo, que nos lleve a nosotros a actuar. Estamos hablando en esta mañana de aquellas familias que anhelan una organización, la organización bíblica. Y decía un hermano anoche, muy bien, que la iglesia en Panamá tiene aproximadamente unos 50 años, un poco más. Y en 50 años hemos logrado, hermano, el fin. Y siempre nos preguntamos, bueno, ¿por qué tanto tiempo? Y podemos concluir así en primera instancia que parece ser que el anhelo, y de hecho yo sé que algunos tienen el anhelo, simplemente se ha mantenido en el área interna.